El mensaje de hoy se titula Relación padre e hijos, así que papá ponga mucha atención e hijos pongan mucha atención. Esta es la historia de un muchacho que tenía muy mal genio. Su padre le dio una bolsa de clavos y le dijo que cada vez que perdiera la paciencia, debería de clavar un clavo detrás de la puerta. El primer día clavó 36 clavos detrás de la puerta. Imagínense qué genio. Las semanas que siguieron, a medida que él aprendía a controlar su genio, clavaba cada vez menos clavos detrás de la puerta. Llegó el día en que pudo controlar su carácter durante todo el día. Después de informar a su padre, éste le sugirió que retirara un clavo cada día que lograra controlar su carácter. Así que los días pasaron. Y el joven pudo finalmente anunciarle a su padre que no quedaban más clavos para retirar de la puerta. Su padre lo llevó hasta la puerta y le dijo: has trabajado duro, pero mira todos esos hoyos en la puerta. Nunca más esta puerta será la misma. Cada vez que pierdas la paciencia y el control, vas a dejar una cicatriz en aquella persona a la cual tú hayas ofendido. Una ofensa verbal es tan perjudicial como una ofensa física que dejará una cicatriz por el resto de la vida. ¿Cómo estamos, papás? ¿Cómo estamos, hijos? Número 1. Dice Efesios capítulo 6, versículo 1. Si nos proyectas, por favor, Iván, y salud. Efesios 6, versículo 1. ¿Lo tenemos? Si no, ya está en pantalla. Lea conmigo. Dice fuerte: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Nuevamente dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Relación padres e hijos. Número 1, hijos obedezcan a sus padres. Simple, sencillo. Aprender a obedecer es una práctica que se enseña en el hogar. La Biblia dice que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho, mas la vara lo alejará de ella. Y cuando veas a tu hijo ser rebelde, piensa cómo fuiste tú, ¿verdad? ¿Sí o no? Piense cómo fue usted. Yo casi semana tras semana salíamos a correr con mis papás. Eso va a ser uno de los recuerdos que me va a quedar siempre. Corríamos. Obvio, yo siempre por delante, ¿verdad? Mi papá siempre por atrás. Pero déjame decirle que la obediencia se aprende en casa. El deber incuestionable de los hijos cristianos es obedecer a sus padres. Pero la obediencia es algo que se tiene que aprender. Y a veces los papás dicen: oren por mi hijo, me salió rebelde. Ajá. ¿Será que salió rebelde o no le está enseñando a obedecer? ¿Será que le salió rebelde o papá y mamá no lo está corrigiendo? La obediencia se debe de practicar. El principio de la sumisión interior y exterior se tiene que aprender en casa. ¿Sí? Y es algo, amado hermano, que tenemos que poner nosotros cuidado ahí. Hay papás que son indiferentes, no ponen atención en ese principio bíblico en relación con sus hijos. Los sueltan y los dejan que hagan lo que quieran.
no es correcto. Tenemos principios y versículos claves en la palabra de Dios donde se nos dice que papá tiene que enseñar obediencia a los hijos. Tiene que corregir a los hijos. Si los hijos que no obedecen al padre y que ese hijo está viendo físicamente a su padre y a su madre y no aprende a obedecer, pregunto, ¿cómo van a obedecer al Padre Celestial que no lo ven? Ojo, piense. Tenemos un grave problema hoy en día en nuestra sociedad. Hoy en día la sociedad, la nueva, los jovencitos, les llamamos la generación de cristal. Con cualquier cosita se quiebran. En aquellos tiempos, cuando salíamos a correr con mi familia, perdón, con mi papá y con mi mamá, yo recuerdo que nos daban, todavía cortaban sus, recuerdo hasta el nombre del árbol, ¿eh? Las famosas ramas de cuaulote. Algunos se están riendo como que también saben de qué árbol estoy hablando. Nada más zumbaba. Listo. Dice la hermana que el primo de un amigo le contó. La pregunta es, si a papá y a mamá que ven y no quieren obedecer, ¿cómo van a obedecer al Dios vivo que no lo ven? Por eso la obediencia se tiene que aprender en la casa. Dice la palabra de Dios, porque esto es justo. Esto es justo. O sea, es lo que se espera, que el hijo obedezca al papá. Es la medida cabal de lo que Dios espera. En los productos que compramos, ahí viene y dice contenido neto. Y cuando hablamos de que esto es justo, esto es la neta. ¿Sí? Sin embargo, encontramos que en muchos hogares los hijos no quieren obedecer. Si tu hijo ya tiene bigote, ya te habla así, ¿no deja de ser hijo? Y el principio no se ha abolido. Y si la hija ya se pinta como la mamá, no deja de ser hija. El principio sigue. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Segunda Timoteo 3, versículo 1 y versículo 2. Aguas, papás, y aguas, hijos, con esta porción de la palabra que estaremos leyendo. Dice así, también debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿tiempos qué? Peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. De ahí dice, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Déjeme decirle que desobedientes a los padres, esa es una característica que se está viendo. Pero también es una característica que nos enseña que la segunda venida del Señor Jesús está demasiado cerca. La desobediencia a los padres señala la segunda venida de Cristo y hoy en día lo tenemos. Hijos rebeldes y se dicen ser cristianos. Hijos que están haciendo lo que quieren y se dicen ser cristianos. ¿Dónde está tu cristianismo? ¿Dónde está la obediencia? No a tu padre y a tu madre, al Dios vivo que te dice
tienes que obedecer a papá y a mamá. Y esa es la neta. Te hablo en términos juveniles. Esa es la neta. Eso es lo que Dios espera. Es lo completo. Eso es lo justo. Es importante, joven, que usted entienda, adolescente, niño, que usted entienda que la orden de obedecer a los padres lo dio Dios, no lo dio la sociedad. La orden lo ha dado Dios. Y es importante obedecer. Porque cuando se obedece, Dios bendice. Eso desafío. Hijo, obedece a tus padres, porque Dios lo ordena. Amén. Punto número 2. Vamos a leer el versículo de ahí de Efesios 6, versículo 2 y versículo 3. Efesios 6, versículo 2 y versículo 3. Ya está en pantalla. Vamos a leer juntos y leamos fuerte. Y dice, ups, nos lo quitaron. Ahí está. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Punto número 2. Hijos, honren a sus padres. Nadie puede honrar a los padres si no manifiesta obediencia. Ojo, papá siempre será papá, mamá siempre será mamá. Y la escritura dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué significa honrar? Significa valorar sobre. Yo he escuchado que dice, significa respetar. No, según la raíz griega, significa valorar sobre. ¿Cuántos hijos no se han avergonzado de sus padres? Historias infinitas hay. Pero la Biblia me habla de valorar. Pregúntate, joven, o los que ya son adultos y aún tenemos a nuestros padres. ¿Cuánto valoras a tu padre? ¿Cuánto valoras a tu madre? Cuando valoras, entonces respetas. ¿Sí? Cuando valoras, vas a hacer cualquier cosa por tu padre, por tu madre. Abramos la Biblia en Lucas 2:51, por favor. Lucas 2:51. Lucas 2:51. Ahí está en pantalla. Vamos a leer. Dice así. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Me llama la atención que el mismo Señor Jesucristo dice, y estaba sujeto a ellos. El Rey de Reyes sujetándose a dos seres humanos. Tenemos un ejemplo ahí de valorización y respeto. La honra promueve el bienestar de la familia y prolonga la vida del joven. Cuando Dios le da la orden a Noé que construya el arca, también señala los días del ser humano. Y los días del ser humano serán 120 años. Pero cuando llegamos a ese mandamiento, si regresamos a Efesios, por favor, 6, versículo 2,
Cuando llegamos a este mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Por qué hay hijos que mueren a muy temprana edad? ¿Se ha preguntado usted? Lo natural es que primero muera papá y mamá, por edad. Pero ¿por qué hay hijos que se mueren antes? Conocí un caso de un hijo que a sus 15 años ya estaba metido en drogas y alcoholismo. Llegaba a la tienda de papá y le jalaba el dinero y se iba. Y el papá detrás de él y el hijo diciéndole de palabrotas. Murió a los 15 años. Y a veces no tomamos en cuenta este mandato para que te vaya bien y seas de larga vida. Cuando deshonramos a los padres, la vida se va acortando. La honra te prolonga, la deshonra te acorta la vida. Por eso cuando el hijo es rebelde, se está atentando contra la unidad familiar. Los papás no están tranquilos, saben que hay un hijo rebelde. El detalle es que no nos ponemos a pensar, no reflexionamos de que mi hogar con un hijo rebelde afecta a la iglesia. Porque la familia no solamente es el núcleo de la sociedad, es el núcleo de la iglesia también. Pregunto, ¿eres papá, mamá que disciplina? ¿O eres papá y mamá indulgente? ¿Le permites todo a tu hijo? La honra trae bendición de vida. Por favor, de ese lado quiero que lean Deuteronomio 5:16. De ese lado quiero que lean Éxodo 20:12. Deuteronomio 5:16. Deuteronomio 20:12. Perdón, Éxodo 20:12. Y en pantalla, Proverbios 4:10. En pantalla, Proverbios 4:10. ¿Cómo dice Deuteronomio 5:16? 1, 2, 3. Dice, Éxodo 20:12 dice 1, 2, 3. Proverbios 4:10 dice, leamos juntos. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán. La obediencia trae multiplicación de vida. La desobediencia y la falta de honra a los padres te acorta la vida. Así que la rebeldía te afecta grandemente. Dice Proverbios 30:17, si lo pones por favor. Proverbios 30:17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, ¿qué dice? Los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Muerte. Sentencia de muerte. Es triste ver cómo la juventud muere hoy en día. En Brasil pasó un caso y sé que ha aparecido en diferentes publicaciones donde pasan unos amigos por una chica, pasan por su casa, pero ya los jovencitos ya van tomados.
Y la niña, la jovencita sale y se sube al carro y la mamá viene detrás y le dijo, no vayas, no vayas. Ay, mamá, claro que me voy con mis amigos. Y la mamá le dice que Jesús te acompañe entonces. La joven, burlándose, dijo, pues aquí ya no hay lugar. Si Jesús quiere ir con nosotros, que se vaya en el maletero. 2 horas después le llega la noticia a la mamá que se habían accidentado, que esos 5 jovencitos murieron. Vi la foto, porque publicaron la foto. Se impactaron en un poste de luz y el carro literalmente se partió por la mitad. Se desbarató el coche, excepto el maletero, donde iba un cono de huevos y que no se rompió ni siquiera uno. Yo siempre he dicho y seguiré diciendo, con Dios no se juega. Y aunque sea en el maletero, pero Dios irá contigo. Y si ese espacio le diste, ese espacio va a cuidar. Pero con Dios no se juega. Y si Dios te ha dicho, honra a tu padre y a tu madre, obedezcamos. Aunque papá y mamá estén viejitos, obedezcamos. Valoremos a nuestros padres que todavía lo tenemos. Hijo, hija, la neta, a los jóvenes, adolescentes, la neta, valora y respeta a tus padres, porque esa es la orden de Dios. Y los que somos adultos y tenemos a nuestros padres, eso es lo que Dios espera, la honra para ellos. Número 3. Bueno, ya dimos 2 puntos a los jóvenes. Ahora va para ustedes, papás. ¿Sí? Pongan atención, papás. Sí. Ahora sí los jóvenes pueden aplaudir. ¡Hey! Padres, número 3. Padres corrijan a sus hijos. Versículo 4. Efesios 6:4. Vamos a leer Efesios 6:4 y dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El mandato bíblico para los papás es no irritar o hacer enojar a los hijos. Si hay un mandato como esto o quiere decir que los padres sí lo hacen, ¿verdad? Y cuando estaba reflexionando sobre esto, me hice una pregunta. ¿Cómo irritamos, pues, nosotros los papás a los hijos? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo hacemos? A veces, papás, somos intolerantes. No tenemos, dijera el viejito, no tenemos paciencia. ¿Sí? No tenemos paciencia. Y te cansas. O argumentas que estás cansado. Pero si el Señor nos diera un coscorrón cada vez que nosotros estuviéramos haciendo algo malo, me pregunto, ¿cuántos chichones trajéramos en la cabeza? Yo le digo, Señor, gracias por tu paciencia. Como en las caricaturas, a ver cuántos chichones aparecerían de mi cabeza. Y Dios ha sido extremadamente paciente con nosotros. ¿Por qué, pues, somos impacientes con nuestros hijos? Joven, yo siempre he querido que los jóvenes siempre tengan una mascota, porque van a aprender paciencia.
Van a aprender responsabilidad. ¿Sí? Y el joven irresponsable e impaciente ahí se manifiesta, ¿verdad? Algunos jóvenes se retuercen ahí. Pero déjeme decirle que aún estas cosas los hijos los tienen que aprender en casa. ¿De qué otra forma el papá hace irritar al hijo cuando lo humilla? Y muchas veces lo hace en público. A mí me tocó ver mamás, íbamos al kinder, yo fui el que estuvo llevando a mis hijos al kinder y, ay, mamás. Cuando lleguemos a la casa te voy a hacer esto, te voy a hacer aquello. Y el niño, trágame tierra. No sabemos los papás muchas veces cómo comportarnos y humillamos al hijo. Y a veces los hijos van creando sentimiento de odio hacia sus padres. Otra forma en que los padres irritan a los hijos es culpándolos sin razón. Y como el hijo no se puede defender, le echan la culpa al pobre, ¿verdad? Y muchas veces, con nuestro temperamento, muchos papás son enojones. Al ser impacientes, se vuelven temperamentales. Y cuando disciplinan al hijo, no lo están haciendo por corrección. Muchas veces lo están haciendo porque están molestos. Descargan su enojo, descargan su frustración en el hijo. Y hay papás, mamás, que parecen cuchillito. A ver, dígamelo. De palo. Ahí están, ahí están, y ahí están, ahí están. Regañaron y llamaron la atención una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 15 veces, 100 veces. Y papá, eres bien molesto. Porque estás ahí una y otra y otra y otra. No se necesita, pobre chamaco, chamaca. Por eso algunos han dicho, ay, si usted conociera a mi mamá, si usted conociera a mi papá, pues claro, eres irritable y Dios te prohíbe. Vosotros padres no provoquéis a ira o no irrites a vuestros hijos. Criarlos, ¿qué dice? En disciplina. Quiero decirte que cuando la palabra disciplina y amonestación del Señor está hablando de que con esto, con la palabra de Dios, vas a corregir a tu hijo. Vamos a Colosenses 3:21 de ese lado. Colosenses 3:21, todos los de acá. Y Proverbios 22:6, los de este lado. ¿Sí? Proverbios 3:21, Colosenses 3:21 y Proverbios 22:6. ¿Listos ya en Colosenses 3:21? ¿Amén? ¿O todavía no? Busquen Colosenses 3:21. Y del otro lado, Proverbios 22:6. Colosenses 3:21 dice 1, 2, 3. Ojo, sí, mire cómo dice. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Papá, cuán irritable eres. Yo creo que le tendríamos que preguntar a los hijos. A ver, hijo, ¿cuánto te irrita tu papá y tu mamá? ¿Qué dirían? No, no lo vamos a hacer ahorita. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tarea,
Y sobre todo para los papás que tienen niños y adolescentes. Dice la Escritura, instruye al niño en su, es el camino del niño, no es tu camino. Investiga las 12 inteligencias que hay. 12 inteligencias. A este chamaco no le entran las letras ni con una tabla. En mi tiempo había un personaje que le llamábamos Memín Pingüín, un negrito. Y la mamá siempre le pegaba con una tabla, pero la tabla tenía un clavo. ¿Sí? Y siempre la pompita del niño bien pronunciada. ¿Por qué te digo que tienes que investigar las 12 inteligencias? Es más, hay una película que se llama No todos los niños son iguales y siempre la recomiendo, y principalmente a aquellos que son maestros de escuelas primarias. Hay 12 formas de aprender y hay 12 formas en que se debe de enseñar. Yo le decía a mi esposa hoy en la mañana, vi un video de un profesor, ya grande el profesor, unos, ¿qué será? 60 años, profesor de primaria, y él está dando una ponencia ante muchos profesores jóvenes, y él les decía, aprendí a enseñar desde la perspectiva del alumno. Un día, dice, yo hice una carpeta y dibujé un plátano, en una cartulina, perdón, dibujé un plátano y según yo iba preparado con mi clase y llegué al salón de mi clase y estuve con ellos, pasé lista y empecé mi clase y les digo a los niños, ¿qué ven aquí en la cartulina? Y dicen todos los niños, un plátano. Y les pregunté, ¿de qué color? Y ellos dijeron, amarillo. Y yo después le dije, cómanlo. Y yo esperaba la respuesta de, no se puede porque es un dibujo. Y ellos, los niños, todo el grupo empezó, am, 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 am. Y el profesor dice, me quedé asombrado. Porque no solamente vieron el plátano, sino que el plátano lo pasaron a su mente y en su mente lo empezaron a comer. Y dice un niño después, el plátano de mi abuelita estaba más sabroso. Y sale el otro por allá, no, es mentira, el plátano de mi abuelita es mejor. Y después de mi clase, dice, se convierte en que la abuelita era la más importante. Ya no era el plátano y ya no era mi clase. Entonces empecé a aprender desde la perspectiva, perdón, empecé a enseñar desde la perspectiva del alumno. La Biblia dice, instruye al niño en su camino. Y a veces nosotros como padres queremos enseñarle desde mi perspectiva. El niño tiene su propia perspectiva y aparte de ello tiene su propia inteligencia. Hay niños que con ver aprenden. Hay niños que con oír aprenden, pero hay niños que no. Tienen inteligencia práctica. Ellos necesitan un ejemplo. Y créeme, te va a ayudar muchísimo si tú lees sobre las 12 inteligencias. Y vas a entender inclusive a compañeros que tuvieses en primaria. Vas a entender a compañeros de secundaria. ¿Por qué algunos de ellos batallaron en su estudio? Instruye al niño en su camino. ¿Qué tipo de inteligencia tiene tu hijo? Es importante que tú veas eso. Los padres deben de corregir e instruir desde la perspectiva de la palabra de nuestro Dios. Tienes que alentar, papá, o tenemos que alentar. Tenemos que amonestar con la palabra. Tenemos que instruir con la palabra. Hay que corregir, pero con la palabra. ¿Por qué no? ¿Por qué al hijo le decimos no esto? Enséñale qué dice la palabra.
¿Por qué no te debes de tatuar? Porque la Biblia dice, no imprimiréis señal alguna en tu cuerpo. La Biblia dice, no tatuajes. Algunos ya llegaron a Cristo con muchos tatuajes. Violaron el principio, pero ya no te pongas más. Dile a tu hijo por qué. Y no salgas con la frase de los papás de antes. ¿Por qué? Porque soy tu padre. ¿Por qué? Porque soy tu madre. Aquí encontramos respuesta a los porqués. Y cuando tu hijo te pregunta, ¿pero por qué? Porque Dios nos enseña en su palabra y dice esto, esto, esto. Por eso, amado hermano, papá debe de corregir a su hijo. No sea permisivo con su hijo. Y hoy tal parece que el versículo fuese cambiado y que diga, padres, obedeced a vuestros hijos en el Señor. Hay un video que lo he visto como en 3, 4 ocasiones. Es una mamá oriental. Llega el niño y le tira la mochila a sus pies. Y la mamá dice, ¡ay, hijo! Viene la hermana mayor, le abre la puerta, lo agarra del pelo y ¡pum! Para adentro, agarra la maleta y ¡pum! Se la avienta y le cierra la puerta y queda viendo a la mamá. ¿Por qué los hijos mayores muchas veces tienen que tomar el rol de papá o de mamá? No les corresponde. Pero muchas veces pasa eso porque mamá y papá no asumen su responsabilidad. Por eso, papá, por eso, mamá, debemos de asumir lo que nos corresponde a la luz de la palabra de Dios. No porque ya está grande el hijo vas a dejarlo que haga lo que quiera. Me llamó muchísimo la atención lo que hizo un director del seminario Lesi en su momento. Ya su hijo grande, ya su hijo con bigote, ya autosuficiente, y un día le dijo, me voy al mundo. Ojo, no era de la casa solamente. Me voy al mundo. Y el papá le dijo, que te vaya bien. Voy a sacar mis cosas, se me va con lo que tiene encima y cuando usted trabaje, me regresa lo que se lleva encima. Porque todo lo que tiene, yo lo compré. Y el muchacho se tuvo que ir al mundo con lo que tenía encima nada más. Sufrió muchísimo. Pero cuando se casó y tuvo su primer hijo, viajó desde Chiapas a Oaxaca y le dijo, papá, ¿te acuerdas aquella vez que te dije que me iba al mundo? Sí. Dice, ¿cómo no me voy a olvidar? Si fue el dolor más grande que he tenido. Y en la forma en que tuve que actuar, fue un dolor mucho más grande todavía. Dice, hoy te entiendo. Hoy que ya tengo un hijo. Pero te quiero decir que me perdones. Y también te vengo a dar las gracias por haberme arrojado como me arrojaste, porque de antemano no hubiera aprendido la lección. Escucha, por favor, hijo. Voy a terminar con esto. Y si todavía tienes a papá y a mamá, escucha por favor esto. Le dice un padre a su hijo, hijo, no puedo hacer todo por ti en la vida. Puedo enseñarte cosas, pero no puedo obligarte a aprenderlas. Puedo dirigirte, pero no responsabilizarme de lo que tú haces. Asimismo, puedo instruirte en lo bueno y en lo malo, pero no puedo decidir por ti.
Puedo darte amor, pero no puedo obligarte a aceptarlo. Puedo enseñarte a compartir, pero no puedo obligarte a hacerlo. También puedo hablarte del respeto, pero no puedo exigirte que seas respetuoso. Puedo hablarte de las buenas amistades, pero no puedo escogértelas. Puedo educarte sobre el sexo, pero no puedo mantenerte puro. También puedo platicarte sobre la vida, pero no puedo edificarte una buena reputación. Puedo decirte que el licor, el cigarro, son peligrosos, pero no puedo decir no por ti. No puedo estar en todas partes contigo. Puedo advertirte acerca de las drogas, pero no puedo evitar que las uses. También puedo insistir en que te pongas metas altas para tu vida, pero no puedo alcanzarlas por ti. Puedo enseñarte sobre la bondad, pero no puedo hacerte bondadoso. Puedo explicarte cómo vivir la vida, pero no puedo darte vida eterna. Puedo estar seguro que me esforzaré hasta lo máximo para darte lo mejor de mí, porque te amo como nada en este mundo. Pero lo que hagas de tu vida dependerá totalmente de ti, aun cuando estés siempre a tu lado. Las decisiones las tomarás tú. Decide lo que es correcto entonces para tu vida. Papás, nos toca modelar, pero al final de cuentas los hijos tendrán que tomar sus propias decisiones. Padres e hijos, cada quien debe de cumplir el mandato que Dios ha ordenado. Amén. Dios, gracias porque nos permites reflexionar en tu palabra. Te pedimos, Dios, que nos guíes y que nos ayudes, Señor, en esta relación de padres e hijos. Los hijos haciendo su parte, pero los padres también. Somos responsables ante ti. Ayúdanos, Señor, a cada uno con la respectiva responsabilidad que nos has dado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.